Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, pues este texto del Evangelio que hemos escuchado nos viene en continuación definitivamente con este capítulo 9, que ya decíamos es el capítulo del misionero. Y ciertamente pues hemos venido viendo cómo el Señor Jesús envía a sus apóstoles con poder, cómo esto va generando una cierta curiosidad, cómo el mismo Señor Jesús hace una evaluación con sus apóstoles. Bueno, ante lo que han vivido, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya les había preguntado antes, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y ahora nos estamos enfrentando en este realismo del cual cada uno de nosotros tenemos que aprender siempre del Señor Jesús. Él les está anunciando precisamente que va a ser entregado a los hombres. Podríamos decir que efectivamente, unido a la tarea de la evangelización, está también el sufrimiento, está el dolor. La sociedad de hoy pues es una sociedad hedonista, es una sociedad que nos lleva a pensar en lo inmediato, a pensar solamente en el placer, y rechaza también lo que sería la enfermedad, rechaza lo que sería el dolor, porque parecería que todo tiene que estar lleno siempre de un constante gozo. Y pues es que la vida así no es, La vida implica esfuerzo, la vida implica crecimiento, y para crecer es muy importante que tengamos también crisis, que tengamos dificultades. Pues ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, nos encontramos con una sociedad que las nuevas generaciones son muy endebles en su carácter, en lo que sería la resistencia a la frustración. Todo lo quieren en inmediato. Incluso pues hoy se ha hablado de lo que algunos llaman los niños emperador, es decir, los niños que quieren mandar a sus papás. Y encontramos también algunas personas que idealizan su mundo, y claro, están metidos constantemente ahí, por ejemplo en el celular, en los videojuegos, y confunden la realidad con la fantasía, con todo lo que es virtual. Bueno, pues el Señor Jesús les está diciendo precisamente a sus apóstoles que Él tiene que padecer, que Él, porque nos ama, efectivamente dará la vida por nosotros, y que pues ha de ser entregado a los hombres, y nosotros sabemos que este ser entregado a los hombres implicará para Él su pasión, su muerte, pero también su resurrección. La muerte del Señor Jesús, que es una expresión del amor, del amar. Y aquí pues vale la pena recordar aquella frase de Teresa de Calcuta: hay que amar hasta que nos duela, para que cuando nos duela sigamos amando. Y es de que, pues sí, en la tarea de la misión
no todo es miel sobre hojuelas, pero vale la pena recordar, y esto lo digo porque es una reflexión que compartí con un amigo que vivió momentos muy difíciles ante la enfermedad de su hijo. Y ahí podríamos hablar de dos tipos de dolor: el dolor físico del hijo y el dolor moral del padre o de la familia, de aquellos que rodean a una persona anciana, que quizás ya está entrando en etapa terminal, o quizás quien tiene a un familiar enfermo en hospital, como fue el caso de este amigo mío, o incluso con un discapacitado. La persona que vive estas situaciones experimenta un dolor físico, pero aquellos que están a su alrededor experimentan un dolor moral. Sí, la pena de ver sufrir al que se ama, y en ocasiones, sobre todo aquellos que tienen que acompañar, voy a pensar a una persona discapacitada, o que después de un accidente, una embolia, por decir algo, o con un Alzheimer, tienen que acompañar durante años a aquellas personas que o están inválidas, o como en el caso del Alzheimer, son incapaces de reconocer a los seres queridos, o cuando tenemos algún familiar que padece alguna enfermedad mental que hace que nunca sea agradecida, que esté molesta de todo, en fin, situaciones de penas morales. Y es de que aquí vale la pena recordar lo siguiente: el Señor Jesús nos habla de su pasión, porque Él asume el dolor humano, asume también nuestros pecados. De esta manera podríamos decir, acompaña a aquel que sufre. Así, el valor redentor de la pasión y muerte de Jesucristo está precisamente en que Él no nos da una explicación teórica de lo que es el dolor o lo que es la enfermedad, sino que asume en su propia carne el dolor humano. Y así el dolor se convierte en un lugar teológico. Pero aquí la otra parte que es interesante es cuando la persona es capaz también de asumir su propia situación para unirla a la cruz de Cristo, y entonces que su dolor sea también un dolor redentor. Como la suegra de mi hermano, que en su momento, ella ya murió, pero me decía: a veces siento desesperación y estoy a punto de renegar la situación que yo tengo, pero digo, ¿quién soy yo para rechazar el poder cargar la cruz de Jesús, acompañar a Jesús en su cruz? Bien, Jesús que nos acompaña en el dolor, y nosotros que participamos de la obra redentora de Cristo. Pero vale la pena también pensar en este dolor moral que el mismo Señor Jesús experimentó. Imagínense lo que es amarnos y que aquellos a los que Él ama son los que lo crucifican. Pero vale la pena recordar que junto a la cruz de Jesús está la Virgen María. Y aquí podríamos hablar de esta pena, de este dolor moral, en ella, en la Madre de Dios. En ella podemos encontrar todos aquellos que acompañamos a un paciente, a un enfermo, a un discapacitado. Podemos encontrar también fortaleza y consuelo, un modelo de vida. Allí entonces Jesús, muriendo en la cruz que nos redime, es el único Salvador. Y efectivamente María, que participa de la obra de la redención, unida a Jesucristo, por amor a Él, que lo ve padecer, pero porque Jesús nos la da como madre, unida también al dolor de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Bueno, pues hoy cada uno de nosotros podríamos pedirle al Señor que efectivamente en la tarea de la evangelización les sigamos con entusiasmo, sabiendo que en medio de las pruebas y dificultades con las cuales de manera natural nos vamos a encontrar, en lugar de darnos por vencidos,
en Él encontremos siempre fortaleza para salir adelante. Ahí está el reto, ¿verdad, querido amigo? Cuando tú tienes una pena, cuando tú tienes un dolor, ¿qué haces? ¿Qué haces ante estas situaciones? Pues ojalá en Cristo encontremos siempre la respuesta que buscamos y que anhelamos. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.